Buenos días a todos, un gusto estar presente en esta charla. Muchas gracias a Eurofer Colombia por habernos invitado a este importante evento. Mi nombre es Gaudencio Cabrera, trabajo para la empresa Compo Expert México en la zona occidente del país y vamos a compartirles gran parte de toda la experiencia que hemos obtenido en estos años de estar dentro de la industria aguacatera en uno de los países más importantes productores de aguacate del mundo. Los temas que estaremos abordando es experiencias en fertilizantes granulados y las experiencias en fertirriego que ahora mismo se están implementando en el país. A manera de reseña, los países exportadores más importantes del mundo en millones de dólares, exportaciones en millones de dólares. Sin duda México sigue liderando por mucho, esto debido pues a su trayectoria de años en esta industria y además a la gran superficie de cultivo establecido. Tenemos a los Países Bajos, donde Holanda es uno de los principales países exportadores, aunque no es un productor, es un gran importador que después exporta esa fruta a toda Europa. España también es relevante y aunque Estados Unidos también exporta, es uno de los mayores importadores del mundo. Tenemos a Colombia también como un país ya muy relevante en la industria. La estacionalidad de las exportaciones mexicanas se dan de la siguiente manera. La temporada de corte inicia entre junio y julio, ¿sí? Y cierra entre junio y julio. Prácticamente dura un año el periodo de cosechas que va para exportación. Los picos más importantes de exportación de esta fruta principalmente se tiene en los meses de fin de año y en los de inicio de año, es decir, alrededor de diciembre son los picos más importantes de exportación y de enero. Esto va a ir relacionado a un importante evento que se da sobre todo en Estados Unidos, que se conoce como el Super Bowl, donde la industria, sobre todo michoacana, se ha posicionado en este evento con el famoso guacamole. Esta gráfica nos muestra el volumen de toneladas exportadas de cara a este importante evento, que en este 2022 fue aproximadamente de 140,000 toneladas. 4 semanas antes del Super Bowl es donde todos los empaques de Michoacán se enfocan en exportar la mayor cantidad de fruta posible. Este es el histórico en 2021 y 2020, sobre todo en plena pandemia, vemos que incluso los volúmenes fueron bastante altos, no disminuyeron. Y de manera general, la tendencia que se tiene de la exportación de la fruta michoacana, sobre todo en este importante evento, sigue en incremento. Principalmente la industria aguacatera en México, el estado de Michoacán, o también conocido como departamento para ustedes, es de los departamentos que están permitidos exportar a Estados Unidos, no así el resto de departamentos o estados del país. Es decir, Jalisco, Nayarit y algunos otros estados o departamentos, su mercado principal de exportación es Europa, es Europa. Por algunas negociaciones que se han dado a inicios de este año, pareciera ser que el estado de Jalisco es el segundo estado que va a comenzar a exportar fruta de aguacate a Estados Unidos. Pero bueno, han sido varios intentos en algunos años pasados donde no se había podido exportar la fruta de Jalisco a Estados Unidos. Pareciera que este año hay un ánimo bastante importante en la industria, en los empaques de Jalisco, que pareciera que ahora sí van a poder exportar, ¿no? Entonces, sin duda, en el tema de exportación a Europa, Europa es uno de los mercados más estrictos en el tema de reglas fitosanitarias y de inocuidad. Entonces, creo que Jalisco está preparado para poder llevar la fruta ahora mismo también a Estados Unidos.
Este cuadro es bastante importante porque son estadísticas un poquito atrasadas en tiempo, 2017. Sin embargo, las tendencias siguen siendo las mismas. Aquí vemos los países principalmente importadores de frutas en millones de toneladas métricas de fruta, y Estados Unidos es de los países más importantes en importación. Lo sigue Francia y después Reino Unido y España. A la derecha tenemos quiénes son los países productores que más exportan hacia estos países. Y tenemos que para Estados Unidos el país más importante exportador de fruta, con un 91%, es México. México sigue acaparando gran parte del negocio de fruta de aguacate en Estados Unidos. Pero cuando volteamos, por ejemplo, a Europa, vemos que Perú es uno de los países más importantes exportadores hacia Europa. Si vemos Reino Unido, Chile también es bastante importante, junto con Perú. Cuando vamos, por ejemplo, a España, México exporta un 19% de su fruta producida hacia España, un 9% Chile, lo hace Chile, ¿sí? Y Perú es uno de los países más importantes exportadores hacia Europa. No me queda duda que en los próximos años tendremos a Colombia aquí como un país bastante relevante. Por ejemplo, tenemos Hong Kong, que es China, y vamos a ver qué país está tomando ahora mismo la delantera en la exportación de fruta, y vemos que es Chile, seguido de México y en tercer lugar Perú. Sin duda, China es uno de los grandes polos de desarrollo en el comercio internacional de fruta de aguacate. Cuando volteamos a ver la industria aguacatera en México, estos son los grandes datos que tiene México ahora mismo en esta industria. Tenemos alrededor de 240,000 hectáreas de cultivo establecido en diferentes estados o departamentos del país. Sigue creciendo esta superficie año con año, aunque estados como Michoacán ya no crecen tantos. Estados como Jalisco, como Nayarit, como Estado de México, Morelos, Puebla, ahora mismo están en un auge de crecimiento. Y es importante comentar que más del 57% del cultivo establecido en México es en temporal, es decir, se riega con agua de lluvia, ¿sí? La temporalidad de las lluvias en México es de junio a septiembre principalmente, y este año que pasó se extendió hasta octubre. Entonces son pocos meses en los que se tiene lluvia, y no necesariamente esa lluvia está bien distribuida. Tenemos cultivo establecido desde zonas donde llueve 600 milímetros al año, 700 milímetros, y como condición ideal el aguacate necesita arriba de 1000 milímetros de precipitación. Entonces, sin duda, esos cultivos que se establecen fuera de ese rango ideal de lluvias necesitan riego. Solamente el 43% del total de cultivo establecido en México tiene riego, y muy poquito además tiene fertirriego. El rendimiento medio, toneladas por hectárea producida de fruta al año en México, es de 10.6 toneladas. Lógicamente, ese es un rendimiento medio que abarca aquellas huertas recién establecidas, aquellas huertas de segundos o terceros años que aún no están produciendo, y bueno, el resto de huertas, ¿sí? Pero ese es el rendimiento medio anual. Por todo esto que acabamos de comentar, como la mayor superficie del cultivo establecido en México depende del temporal de lluvias, la fertilización del cultivo con mezclas físicas y con complejos NPK granulados es de suma importancia. De hecho, cuando uno está en las zonas aguacateras de México iniciando la temporada de lluvias, es increíble ver los camiones de plataforma con fertilizante granulado descargando con los distribuidores
descargando en las huertas, descargando en los empaques, que es fertilizante que posteriormente se va a huertas, ¿no? Entonces, es bastante intensivo cómo se da la llegada de del fertilizante granulado a las zonas agrícolas. Los grandes proveedores de importadores de fertilizante en México, pues es uno de los nichos de negocio que tienen en México, ¿no? En todo lo que es la industria aguacatera. Es importante también mencionar que sobre todo Michoacán, pudiéramos hablar que cuando hablamos de fertilización en aguacate, seguramente Michoacán un 80-90% de su fertilización es vía granulados, ya sea con mezclas físicas o complejo NPK. Seguramente un 20-30% de las unidades totales que se le da al cultivo de alimento solamente es con fertirriego. Sí, cuando venimos a Jalisco, Jalisco es totalmente diferente porque muchas empresas están migrando al aporte de fertirriego y granulados, seguramente un 50, un 60, un 70% fertirriego y solamente un 30, un 20 o hasta un 10% granulado. Este cuadro nos muestra lo que son los marcos de plantación del cultivo como de manera general. Sin duda, las densidades de árboles por hectárea estará en función de las zonas frías o las zonas calientes y además de la edad del árbol que está establecido dentro de una parcela. Zonas de bajo vigor o zonas frías con árboles jóvenes, sin duda las densidades son mayores y conforme esos árboles crecen, había que ir quitando árboles de la superficie para poder tener mayor espacio. Tenemos desde aquellas huertas de antaño en Michoacán con 100 árboles por hectárea, que son los árboles gigantescos, donde se oscurece en la parte de abajo del tronco del árbol, o incluso tenemos aquellas densidades en Jalisco de 666 árboles por hectárea, altamente intensivos en el manejo. Todas esas condiciones se dan en México. Bien, conocer la floración del cultivo, tanto del aguacate Hass como del Méndez, es muy, muy importante, porque de esa manera conocemos por qué las granuladas, por qué el fertirriego en la industria aguacatera michoacana y mexicana de forma general. Este es un gráfico que nos muestra cómo se dan las floraciones de aguacate Hass en Michoacán. Recordemos que en Michoacán presumimos que el aguacate Hass tiene 3 o 4 floraciones, pero bueno, una de las floraciones más importantes de aguacate Hass, tanto en Jalisco como Michoacán, como en Nayarit, se da la floración a inicios de año. Recordemos que la fruta de aguacate de floración a cosecha más o menos nos lleva entre 8 o 9 meses. Entonces, una floración que se da entre diciembre y enero, la fruta va a ser cosechada entre septiembre, octubre, noviembre, más o menos. Cuando vemos esto, las lluvias en México, como ya lo comentábamos, inician entre mayo y junio y terminan en septiembre. Entonces, el periodo inicial de floración y crecimiento de fruta de aguacate Hass en México se da en periodos de mucho estrés por falta de agua, incluso de temperaturas altas. Esto es para el aguacate Hass. En el tema del aguacate Méndez, que Jalisco es sobre todo aguacate Méndez, las floraciones van a iniciar en las salidas del agua de la temporada de lluvias, que es en septiembre, y esta fruta va a estarse cosechando sobre todo entre mayo y junio, los primeros cortes. Entonces también la fruta del aguacate Méndez tiene muchas condiciones, bueno, tiene quizás seguramente más beneficios o más oportunidades. ¿Por qué? Porque la planta florea a inicios de temporada de lluvias, cuando hay todavía humedad en el suelo, cuando hay también
comida por el aporte de los fertilizantes granulados, y entonces la industria de Jalisco ha tenido que incursionar al riego porque en invierno la fruta está creciendo, incluso gran parte de la primavera también la fruta sigue creciendo. Entonces, prácticamente a la fruta del aguacate Méndez poco le tocan las lluvias, ¿sí? Y la industria se ha visto obligada al tema de riego y fertirriego, seguramente a través de captación, a través de ollas de captación, sí, a inicios de temporada de lluvias, pues las ollas están acondicionadas para juntar el agua de los arroyos, de las barrancas, algunos otros tienen pozos profundos, se está extrayendo el agua a 200, 250 metros de profundidad, y bueno, entonces es importante asegurar el agua en Aguacate Méndez para lograr fruta de calidad. De acuerdo a la bibliografía, estas son las condiciones óptimas que necesita el árbol de aguacate para ser productivo. Materia orgánica de 2.5 a 5%, aunque en la clasificación de materia orgánica de suelos andisoles podemos estar entre 8, 10, 12% de materia orgánica. La textura es un factor de gran importancia, sobre todo porque el árbol o la raíz del árbol de aguacate es bastante sensible a arcillas o arenas gruesas. Entonces, la textura media es ideal, incluso las arenas ideales para el desarrollo ideal del cultivo. Si el aguacate es establecido en suelos arcillosos, sin duda después de los 5 o 8 años, vemos que esas huertas comienzan a morir, y una de las principales problemáticas en raíz es el hongo Phytophthora, ¿sí? Mucha de la industria también sabe que eso va a suceder, por eso ahora mismo se están estableciendo huertas en zonas que no son tan ideales, con camas altas o el sistema chileno que también se le conoce. Entonces el agricultor o el empresario está consciente que la huerta le durará 8 o 10 años y que posteriormente necesitará renovar el cultivo. Las temperaturas medias de 17 a 24 grados centígrados son ideales. Zonas más calientes, pues hay mucha problemática con tema de trips o incluso con tema de aborto floral, ¿sí? Las precipitaciones de 1000 a 2000 milímetros son importantes. En aquellas zonas con menos de esta precipitación, los riegos de auxilio o el fertirriego será importante, ¿sí? El cultivo es tolerante a pHs altos, tienden a amarillarse por la precipitación de microelementos como hierro, zinc, y también es muy susceptible a la salinidad. De hecho, este cultivo, aunque es un árbol grande, fuerte, yo he dicho que el árbol de aguacate es tan sensible como una planta de arándano a la conductividad, ¿sí? La altura ideal, sin duda, ronda los 1500, 2000 milímetros. Por ejemplo, la zona de Jalisco, Ciudad Guzmán, ahora mismo donde yo estoy ubicado, la ciudad estamos a 1500 y las zonas altas llegan a estar a 2000 metros. La zona de Uruapan o de Tancítaro, Michoacán o Ario rondan los 2000 metros, que son las condiciones ideales de altitud en la cual el cultivo se desarrolla, lógicamente sin llegar a zonas donde tienda a helar. De hecho, en este año han caído las primeras heladas en las zonas altas y muchos de los cultivos establecidos fuera de esa condición ideal han sido afectados ya por las primeras heladas del año. Dentro del manejo de la fertilización del cultivo de aguacate, vamos a abordar la tecnología de liberación controlada o lenta liberación, o también conocidos como fertilizantes CRF. Aquí entraremos ya de lleno al manejo de la fertilización en aguacate. Esta tecnología nos ayuda mucho, sobre todo, a establecer el cultivo de forma más rápida. La tecnología CRF, como bien lo dice la definición, son fertilizantes de liberación controlada, ¿sí?, que están cubiertos con un polímero o una resina que al estar en contacto con la humedad, el nutriente que está dentro se disuelve y es liberado al área de rizósfera gradualmente en el tiempo. Algunas ventajas de esta tecnología, pues, es el fácil uso,
la uniformidad en crecimiento del cultivo al usar la tecnología, menor costo por la aplicación y un impacto ambiental reducido. Esta es la tecnología que ahora mismo estamos implementando en la zona aguacatera. Son gránulos de color verde, verde limón. Bueno, entonces hay una cutícula, un polímero que protege a los nutrientes que están internamente. Esta cutícula o polímero con el agua se expande y el nutriente sale a la parte exterior. Aquí se describe un poco mejor lo que es la tecnología. Aquí tenemos el gránulo seco. Uno de los productos que ahora mismo usamos es el basacote. Ese es el nombre del producto. Entra entonces el agua de lluvia o del riego hacia adentro del gránulo, ¿sí? El agua disuelve los nutrientes y forma una solución concentrada. Entonces, por proceso de ósmosis de mayor a menor concentración, salen los nutrientes al exterior. Lo importante de esta tecnología es que mientras llueva o mientras haya agua aquí, el nutriente sale, y si no hay agua, pues solamente se detiene el proceso. ¿Qué resultados hemos podido obtener? Bueno, ya lo veremos. Dentro de esta tecnología, el fertilizante podemos encontrar aquel que dure 3 meses liberando, el que dura 6 meses o el que dura 9 meses. Esta tecnología, por ejemplo, en el estado de Michoacán se usa mucho el basacote 6 meses porque dependen del agua de temporal, pero en el estado de Jalisco, como estableciendo el cultivo se establece el sistema de riego, normalmente se usa el basacote 3 meses. Sin duda, de acuerdo a la temperatura de la zona, la degradación será más rápida o más lenta, pero sin duda no deja de ser una gran tecnología. Esta es la forma de cómo el producto se usa. Este producto debe estar en el hoyo de siembra. La dosis que se usa varía un poco. En México, como tenemos zonas que no llueve tanto, usamos dosis bajas, alrededor de 50 gramos. Tengo entendido que en Colombia las dosis son mucho más altas por la gran precipitación. Bueno, el producto debe terminar cubierto de suelo. Esa es una obligación o es una condición obligatoria en el producto. Sí, se pueden poner 2 capas del producto, si hablamos de 50 gramos, 25 gramos a mitad y 25 gramos antes de cerrar el hoyo de siembra, y posteriormente tapamos el hoyo de plantación. Por ejemplo, aquí vemos que el suelo está húmedo porque estábamos iniciando temporada de lluvias. 24 de junio fue más o menos la plantación, y bueno, 6 meses después este es el resultado. Estos son algunas franjas a las que no se les puso el producto. Realmente a todo el lote se le puso el producto, pero se dejaron algunas franjas sin la aplicación del producto. Entonces, 6 meses después, a la salida de lluvias, vemos donde se aplicó la tecnología, pues un árbol con mayor grosor de tallo, un árbol con más estructura, con mejor color de hojas, que próximamente seguro va a empezar a ensayar. ¿Sí? Y este es un poquito más raquítico, más deficiente, menos expresivo en la parte vegetativa. Entonces, la tecnología CRF en el cultivo de aguacate puede ser de gran ayuda. Ahora mismo estamos buscando grandes rendimientos en el cultivo. Entonces, una huerta con basacote pudiera ser que el primer año nos esté ensayando con 1.5 kilogramos por árbol. Otra de la gran industria de fertilizantes en el segmento aguacatero, pues es la aplicación de mezclas físicas y de complejos químicos granulados, que son los 2 tipos de productos que se usan durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre. Normalmente pudieran darse 2 aplicaciones granuladas durante el periodo de lluvia. Si hablamos de dosificaciones, seguramente en julio pudiera aplicarse 2 kilogramos por árbol de alguna formulación con más potasio, ¿sí? Seguramente alguna aplicación de calcio intermedia entre estas aplicaciones. Entonces, esta fertilización es de suma importancia.
Bueno, existen algunas diferencias entre las mezclas físicas y los complejos NPK granulados, pero bueno, todas tienen alguna función específica. En algún momento se ocupará alguna, se ocupará alguna otra, pero bueno, vamos a ver algunas diferencias entre estas dos tecnologías. Sin duda, una mezcla física, bueno, no hay aporte homogéneo de nutrientes porque los gránulos son de diferente solubilidad, de diferente granulometría, a diferencia de un complejo químico granulado que el aporte homogéneo de todos los nutrientes es constante durante el tiempo. ¿Sí? Este es un complejo químico granulado, esta es una mezcla física, y con el paso del tiempo vemos que la solubilidad del complejo químico es más homogénea y la mezcla física, los gránulos más duros, seguramente se solubilizan o algunos no se solubilizan durante el tiempo de lluvias. Una mezcla física es una mezcla física o mecánica con dos o más fertilizantes. Los componentes tienen diferentes características y se liberan en el suelo en diferente tiempo. Un complejo químico granulado, reacción química de 4 o más elementos que se reúnen en un solo gránulo. Los componentes están en un solo gránulo y se liberan de forma gradual. ¿Sí? Esto es una mezcla física 9820. Tenemos desde sulfato de potasio, desde DAP o MAP, desde fosfonitrato o algunos otros componentes, y bueno, de esta manera queda, ¿no? Un poquito muy homogénea, perdón, muy heterogénea por la diferente granulometría. Cuando se aplica en el cultivo, pues de esta manera queda. Pudieran aplicarse, si estamos hablando de Michoacán, 4 o 6 kilos de mezcla física por árbol, 2 o 3 aplicaciones durante la temporada. Este es un complejo químico granulado donde queda más distribuido y bueno, el cultivo comienza a expresar la absorción del fertilizante. Este es un complejo químico granulado, esta es una formulación 12,8,16. Pudieran aplicarse en árboles pequeños desde medio kilo por árbol, ¿sí? 2 o 3 aplicaciones en la temporada de lluvia. En árboles más grandes, seguramente de 5 o 6 años, desde 2, 3 kilogramos. Lógicamente, esta fertilización granulada, como lo vemos aquí, en tiempo de sin lluvia o de secas, está auxiliada por el fertirriego, prácticamente, ¿no? Cuando hablamos de fertirriego, bueno, tocaremos más adelante los temas de fertirriego, ¿no? Bien. Estas son unas gráficas que nos muestran la comparativa. Se pusieron sondas de succión a 20 centímetros de profundidad antes de aplicar el complejo NPK y la mezcla física, y quincenalmente se le hizo extracción a la sonda de succión o chupatubo, se mandó la muestra al laboratorio y estos son los datos que nos arrojó. Esto se conoce como una dinámica de liberación del fertilizante granulado. El primer muestreo, vemos el pH de suelo, es pH 8, es un pH alto, sin duda para el cultivo, y vemos que la aplicación del complejo químico granulado con el paso de las semanas acidifica el perfil, ¿sí? Y en cambio la mezcla física lo logra acidificar un poquito, pero sin necesidad de llegar a pHs que son idóneos para la absorción de los nutrientes. Esta es la gráfica a través de las semanas después de la aplicación, el pH, y el comparativo es el complejo químico granulado Blaucor contra una mezcla física. Vemos que en la semana 1, pues todos parten de un pH alto, y a la siguiente semana comienza la acidificación en el perfil de suelo. A diferencia de la mezcla física, el pH se mantiene un poco más arriba. ¿Por qué es importante que el pH sea idóneo? Pues sin duda porque necesitamos un pH ideal para que se solubilicen los nutrientes y para que las raíces absorban esos nutrientes. Esta es la dinámica de conductividad de un complejo químico granulado contra una mezcla física, ¿sí? Vemos lo interesante que al aplicar un complejo químico granulado comienza a liberar nutrientes muy rápido, muy rápido.
Eso también va a depender de la tecnología del granulado, a diferencia de una mezcla física que sus componentes son mucho más insolubles y algunos no terminan de solubilizarse. Tenemos, por ejemplo, al sulfato de potasio, que es un fertilizante que se usa en las mezclas granuladas y que su solubilidad es bastante baja, incluso en zonas frías de 80 gramos por litro. Entonces, muy poco nutriente libera a solución. Tenemos aquí la dinámica del calcio. También es importante mencionar que esta aplicación se hizo en mezcla del complejo químico granulado con un nitrato de calcio. Entonces, aquí vemos la liberación del calcio. Es importante esa mezcla para aportarle también calcio al cultivo. Y bueno, aquí vemos la liberación de calcio. Estos son calcio en solución, miliequivalentes litros, a través de las semanas de monitoreo. Y vemos que el calcio es muy soluble, rápidamente pasa a solución y posteriormente pues se estabiliza o hace el efecto buffer para encontrarse en los niveles normales del suelo, ¿no? Entonces, esta es la dinámica de liberación de magnesio, ¿sí? Es una fórmula 12,816 contra una 9,820. Entonces, el complejo químico granulado puede liberar hasta cerca de 30 miliequivalentes de magnesio, mientras que la mezcla física es muy bajita su liberación. Esta es la dinámica de liberación del fósforo. Los dos fertilizantes son Blaucor, en este caso es 8% fósforo. La mezcla física también es 8% fósforo. Lo interesante que vemos aquí son la liberación de fósforo a solución. El complejo químico granulado es mucho más rápido, a diferencia de la mezcla física, que va a entregar el fósforo prácticamente un poco tarde, ¿sí? A diferencia del complejo químico granulado. Estas son algunas experiencias que hemos tenido ya en huertas. Es una traila donde se sube el fertilizante y se comienza a distribuir. Bueno, aquí tenemos algunos resultados. Bien, eso es lo que concierne a la industria de los fertilizantes granulados para aguacate. Vamos a tocar el tema de fertilización, sobre todo de fertirriego, que mucha de la tecnología en la industria ahora mismo está en el desarrollo de este sistema. Bien, el fertirriego es la práctica de aplicar fertilizantes a los cultivos mediante el agua de riego. ¿Cuáles son los componentes del fertirriego? Bueno, es la instalación de 1, 2 o más tanques, que es donde se preparará la solución nutritiva. Es un sistema de inyección de Venturis, es otro componente importante, junto con la bomba, por supuesto. Un sistema de filtros para evitar que los goteros se taponen. Las válvulas de paso adicionales para dirigir la solución preparada de fertilizante hacia el caudal principal que lleva el agua hacia los árboles. Bueno, estos son los componentes del fertirriego ya construido, y tenemos los tanques, y tenemos los Venturis, y tenemos las válvulas de paso, y tenemos la bomba. Este sistema ahora mismo lo estamos instalando nosotros como empresa dentro de los huertos, lo cual nos ayuda a eficientizar y a mantener mejores rendimientos dentro de las huertas de los clientes. Este es un componente de fertirriego también mucho más tecnificado, por supuesto, donde tenemos una máquina computarizada, donde tenemos los tanques que son mucho más grandes, donde tenemos los filtros y tenemos las válvulas de paso. ¿Cuáles son las ventajas ahora mismo del fertirriego en aguacate en México? Pues bueno, el primero de ellos es el ajuste de nutrientes por etapas. Como ya lo dijimos, cuando Hass comienza a florear en enero, se hace una solución nutritiva para floración, comienza a crecer la fruta y se comienzan a ajustar los programas de acuerdo al crecimiento de la fruta. Esta es una gráfica que nos muestra las semanas y el crecimiento de la fruta a través de las semanas. Entonces,
iniciamos los programas desde floración hasta crecimiento de fruta. La otra ventaja del fertirriego en aguacate es que los nutrientes se ubican en el área de raíces. Esta foto, por ejemplo, es tomada en época de secas y vemos que donde están los goteros están las raíces y fue donde se estuvo manteniendo el árbol durante ese periodo de secas, con el agua de fertirriego, por supuesto. Mejor asimilación de los nutrientes. Miren, este cuadro nos muestra, por ejemplo, en el gotero le podemos dar 4.6 miliequivalentes de potasio, en sonda a 20 centímetros hay poco, a 40 y a 60, y hay una absorción del potasio dado en gotero de cerca del 90% de absorción. La correcta osificación de los fertilizantes. Sin duda, al aplicar fertilizantes granulados hay unos golpes de conductividad en ciertos momentos y cuando usamos el fertirriego, esta por ejemplo es una conductividad de cosecha, 1.5, 1.6 de conductividad, con 6.6 de pH en gotero. Esta conductividad es muy estable en el fertirriego a través del tiempo. ¿Cuáles son los pasos para plantear un programa de fertirriego? Bueno, conocer la calidad del agua de riego. Este primer dato es el agua de mar. El agua de mar tiene una conductividad de 68 con 510 miliequivalentes de sodio y 640 miliequivalentes de cloro. Sin duda, las aguas ideales para el cultivo de aguacate son aquellas que tengan conductividad menor a 0.5 de conductividad. Es importante contar con un análisis de fertilidad y uno de salinidad o de extracto de pasta saturada para ver qué limitantes tiene el suelo, ver qué nutrientes nos aporta el suelo. Conocer la demanda nutrimental. Algunas bibliografías dicen que por tonelada de fruta necesitamos 4 kilogramos de potasio y bueno, eso es una referencia general. Conocer el consumo de agua del árbol por etapa fenológica. Por ejemplo, en periodo de secas, a un árbol de 5 años podemos estarle dando 100 litros de agua semanal. Un punto importante es conocer el equilibrio ideal miliequivalente litro de cada nutriente. Es así entonces como aquí se plantea el equilibrio iónico ideal para gotero en aguacate variedad Méndez, comenzando en septiembre-octubre, en floración conductividad 0.8 y en julio-agosto previo a cosecha 1.5. Este es el equilibrio de cada nutriente, incluso de microelementos. Importante el boro y el zinc en floración y posteriormente podemos bajar. Este es el planteamiento de equilibrio iónico para aguacate Hass, enero-febrero floración, conductividades de 0.9, noviembre-diciembre cosecha, 1.4, 1.7 conductividad. Hay que elegir los fertilizantes adecuados, es el sexto paso, según su pureza, su formulación, su reacción de pH, etc. Cuando elegimos los fertilizantes, podemos plantear entonces un programa de fertirriego. Tenemos aquí en este cuadro el aporte del agua del análisis de agua, el equilibrio ideal que estamos buscando para la etapa de llenado, el ajuste, conductividad 1.4, ¿sí? Y finalmente tenemos los tanques, los fertilizantes solubles, la concentración ideal que queremos, los metros cúbicos de agua, los sectores, los kilogramos por el tanque de 1000 litros y, bueno, tenemos la preparación. Como sexto paso, el monitoreo es de suma importancia para saber que la comida o el nutriente está cayendo en gotero. Y bueno, aquí tenemos ya forma de conclusión, un plan de fertirriego desde la instalación, eso lo hacemos nosotros, ¿sí? La conexión, los tanques, la preparación de los fertilizantes, desde también la preparación del fertilizante ya para inyectar, el monitoreo. Aquí buscábamos una conductividad de 1.5, bueno, salió de 1.6, un pH de 6.6 es el ideal. Aquí tenemos otra instalación, aquí están los tanques instalándose. Estamos pesando los fertilizantes solubles a usar. Aquí tenemos los tanques ya preparados. Tenemos el monitoreo, en este caso era una etapa de floración, buscábamos conductividad de 0.8, aguacate Hass, pH de 6.3. Bueno, a manera de conclusión, son todas las experiencias que queríamos contarle, lo que estamos haciendo en el tema de fertilizantes granulados.
en el tema de fertirriego y pues muchas gracias. Este es mi correo en el cual pudieran compartirme a través del equipo de Eurofer Colombia sus dudas y bueno, estamos a las órdenes para la sección de preguntas.